Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Buenas tardes, queridos inversores. Un gusto, un placer tenerlos acá nuevamente. Estamos una vez más en este gran espacio que hemos formado con Nicolás en el Podcast Value. Y en este episodio vamos a estar comentando sobre cómo ustedes pueden estimar las ventas, los KPIs. Vamos a seguir ahondando en este tema tan apasionante que es la valoración de las empresas. Y vamos a comentar dos empresas que están en la palestra últimamente, sobre todo la primera, Nagarro. Hoy presentó resultados, hoy 14 de abril, y presentó el annual report del año 2022 con grandes sorpresitas. La acción subió poquito más, cercano al 8%, quedó en 100 euros por acción. Vamos a estar viendo a GoEasy también, tremenda empresa. Y vamos a estar ahondando, como les decía, en cómo estimar las ventas y cómo ver todo lo que tiene que ver con los KPIs. ¿Cómo estamos, Nicolás? Buenas tardes. Muy buenos días, Gabriel, aquí, eh, dándole con todo, sobre todo en este tema de los KPIs, que es un tema muy interesante, porque al final eh, yo siempre le digo a los inversores que cuando tú no haces estimaciones KPI, en el fondo tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que va a crecer un 5, un 20, incluso solo ves el guidance que publica la compañía y estima en base a eso, al final tú no estás entendiendo nada. Exacto. O bien cuando tú ves el consenso analista, no estás viendo cómo funciona la empresa, cómo en el fondo opera, cuáles son las métricas clave. Eso es muy importante porque al final cada compañía tiene su métrica clave y lo vamos a ver con Nagarro, por ejemplo, y GoEasy, que tienen métricas completamente distintas. También los KPI, que al final lo que más me gusta de todo es que tú puedes medir el grado de riesgo. Exacto. Porque al final es muy importante que, y lo dijimos en los capítulos anteriores, que siempre es importante ver los riesgos que tienen las compañías, porque de esa manera tú puedes estimar si ese riesgo es factible o no, y de esa Exacto. manera contabilizarlo. Es súper Entonces, importante. claro, por ejemplo, si tú sabes que hay una recesión, en el caso de GoEasy y Nagarro, tú tienes que saber más o menos cuánto puede ser el impairment que te puede llegar a ocurrir Exacto. y empezar a manejar ciertos escenarios. De esa manera, tú vas a poder entrar, o la idea es poder entrar generalmente en la parte más baja, una vez que tú ya entiendas los riesgos, a lo mejor cuando los riesgos tú dices que esto puede llegar a ya ser factible, y eso al final te va a permitir a largo plazo tener un upside fantástico. Exacto. Eso te permite poder llegar a un valor, a una valoración mucho más sensata de lo que pueden ser los escenarios a futuro, y te puedes aprovechar súper bien de la volatilidad del mercado. Este tipo de acciones, sobre todo, han estado súper castigadas en el último tiempo, han bailado con la fea, como le decimos por acá. Y puede ser bueno, podría haber sido en esos peores momentos unos quizás buenos puntos de entrada. Bueno, y de hecho, Nagarro, más allá que hoy día haya subido un 7%, vamos a ver
que incluso estimando los KPI, vamos a ver qué es lo que está planteando el mercado. O sea, tú puedes incluso plantear el escenario que está colocando el mercado a esos precios. Entonces, finalmente, si tú eres capaz de entender eso, vas a tener incluso upside más elevados de lo que tú esperas, porque al final el gran problema que existe, Gabriel, y aquí vamos a ser fuerte en esto y bien contradictorio, es que la gente siempre piensa en 5 años. Claro, La gente es lo que se piensa, enseña. claro, porque dice, no, mira, vamos a hacer una valoración, vamos a estimar de aquí a 5 años y todo lo demás. Sí, puede ser factible, pero puede que no. Por ejemplo, en el caso de Baba, ¿qué es lo que pasaba con Baba? Que Baba venía creciendo de tasas del 45% en los ingresos y hoy en día los ingresos que se estima que crezcan no suelen ser más allá entre el 9 y el 10%. Exacto. Sí. Hay un escenario completamente diferente en la compañía, en ese Claro, y caso. aparte los que compraron a 300 que dijeron, no, ¿sabes qué? Estamos comprando barato a 300, o sea, al final hoy en día están perdiendo un 75%. Claro. Y la manera en que nosotros vemos estos KPI, vemos dónde analizar esos riesgos y buscar las compañías en el punto más bajo, al final te va a evitar un montón de volatilidad. Eso, ese es el gran tema, es encontrar en el punto más, no es en el punto más bajo, claramente, pero sí estimar los escenarios en donde tú pudieras llegar a comprar muy barato. Al final es eso, ¿cierto? Es lo que hemos estado conversando desde el principio, desde los primeros capítulos de lo que es la esencia del value investing. Exacto. Entonces, vamos un poco a mostrar los Vamos a la escenarios. pantalla, sí, Vamos a la pantalla y quiero que vean esto, que al final vamos a ver el Annual Report de Nagarro. Si se fijan, ya está publicado. ujú, Y en el Financial Performance, bueno, el crecimiento que tuvo es increíble. espectacular. Fue una cosa pero espectacular con un gross margin. Y al final, a ver, esto ya se había presentado, o sea, la compañía ya te había anunciado que iba a generar esto en ingresos, pero ¿qué es lo que le gustó al mercado? Y lo vamos a ver porque al final yo ya tengo todo anotado acerca de Nagarro en mi planilla. De hecho, en mi planilla ya está actualizado el reporte anual del 2022. Y al final, ¿qué es lo que dejó contento a Nagarro? Por ejemplo, aquí vamos a ver los KPIs. Claro, ¿Qué es lo importante a tener en cuenta cuando nosotros vemos KPIs, sobre todo una compañía de IT o TI para los que básicamente están en español? Cuando tú ves tecnología en información es importante ver cuántos ingenieros están en cada proyecto. esa es la parte más importante para ver cómo va el negocio. Sí, Exacto. Finalmente, si tú quieres saber, eh, por ejemplo, que aquí Nagarro nos presentó un guidance al 2023 de generar eh, 1.020 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, para poder llegar a esta cifra, tenemos que estimar el número de empleados que tiene que contratar Nagarro. exacto. Porque si no, ¿cómo vamos a saber cómo va a llegar a esa cifra? Imposible. Imagínense el día de mañana Nagarro me dice, ¿sabes qué? Vamos a contratar 5.000 empleados más. ¿Cómo tú vas a ser capaz de poder enfrentar eso y saber cuánto es lo que va a generar en ingresos? Y eso es lo que nosotros tenemos que estimar a través de estos KPI. Vamos a la parte simple, porque al final Vamos. esto suena muy complejo, pero la verdad es que es muy sencillo. Habían mencionado que habían contratado 18.250 empleados y 17.012 eran ingenieros. Claro.
¿qué es lo que hacemos nosotros para poder estimar una valoración a futuro? Nagarro, ¿qué es lo que tiene interesante? Que había presentado un guidance que era para los próximos 10 años. Nosotros estamos estimando crecer, queremos crecer al 30% anual, con un margen del 20% de EBITDA ajustado, y eso en 10 años. Y si se fijan, acá nosotros hicimos un escenario, quizás no estamos creciendo al 30 anual porque a mí me parece un poco excesivo, Bastante. eh, pero veamos qué es lo que tiene que hacer Nagarro para poder llegar a eso. Fíjense que cada empleado te está generando en promedio unos $50.000. Hay veces que estas cifras se ven un poco extorsionadas, pero es por que básicamente de repente las contrataciones son en los Q2 o en los Q3, donde muchas veces esto perjudica un poco en la manera de analizar, pero finalmente, si nosotros vemos a varios años, estamos viendo que cada empleado en Agarro está generando $47.000, Exacto. perdón, 47.000 euros por empleado. Eso es lo que ellos generan en ingresos. Entonces, si nosotros estimamos que cada contrato que ellos vayan a tener vaya a subir en teoría un 3% en sus ventas, que es algo muy factible porque al final todos estos negocios de TI van renegociando el tema de los contratos, Claro. nosotros tenemos que esta cifra de pagos debería pasar a $48.000, $50.000, $51.000, y de esa manera ir creciendo en todo lo que es ingresos, porque al final tienen que pasar a todo lo que es la inflación. Ahora, en esta presentación tenemos que al año 2033 estaría generando cada empleado 65.000 euros o dólares, ¿cierto? Sí, bajo Exacto. este punto de escenario. Sí. Que ¿Y qué es lo que no es tendría que algo hacer? descabellado. No, no, para nada. De hecho, yo diría que es bastante conservador, es decir, que en 10 años aumenta el precio básicamente 15-20%. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos aquí incluyendo? Que cada año Nagarro, para lograr este plan, tendría que contratar un 22% de su flota. Qué bien suena. Sí. Qué Y bien al suena. final, si tú consideras ese crecimiento del 22%, obtienes esa cifra que estamos estimando empleados. Hoy en Claro. día, Nagarro tiene 18.250 empleados, pero para ejecutar su plan a 2033 tendría que tener 154.000 empleados. Eso es lo que nosotros estimamos que es lo que debería contratar Nagarro para poder llegar a lo que sería su target. Y es harta cantidad de gente que tendría que contratar. Casi dos Wembley. Imagínate. Pero es que al final esto igual es posible, porque si te Sí. fijas, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al caso de PAM, y esto es muy interesante, Esto es lo interesante acá porque podemos tener la comparativa. EPAM es una empresa exacto, del mismo sector y que en teoría, si uno mira la línea de tiempo, es como si es que Nagarro estuviera 10 años atrás en lo que es EPAM hoy. Eso es bastante interesante. exacto, fíjate el crecimiento de PAM, el crecimiento que tienen estas compañías muchas veces no depende, por ejemplo, del tamaño. ¿Y a qué me Ujú. refiero con esto? Cuando, por ejemplo, tú tienes, imaginemos una cadena de restaurantes, tú tienes que en el fondo tener mucho CAPEX en todo lo que son abrir nuevas tiendas, que al Claro. final eso demora entre 2-3 años en que se construyan, en la contratación de empleados, en todo lo que tiene que ser la cultura, enseñar la cultura a esos empleados.
pero Nagarro es mucho más simple. Nagarro llega claro, y contrata. De claro, hecho, es lo que pasa con EPAM, y si se fijan, las tasas de crecimiento parecen casi que no caer. Están siempre en torno entre un 30 a 25%. claro. Incluso el último año fue un 28%, que fue bastante bueno. Y al final eso es, de hecho, Ahora tengo, fíjate que incluso EPAM, con todo lo que comentamos en algún capítulo anterior, teniendo en cuenta lo que pasó en la guerra y toda la situación que hubo en el año 2022, todo lo que creció. claro, de hecho, en EPAM hicimos algo parecido, aunque aquí tengo el formato antiguo. Fíjate que EPAM en el año 2016 al año 2021, porque este no lo tengo actualizado, básicamente triplicó el número de empleados. Y Exacto. donde cada Muchísimo. empleado, ingreso por empleado, te estaba generando, fíjate, ingresos de $50.000 que el Claro, 2021 a 63.000. Es decir, Nagarro te está ofreciendo a un valor mucho más bajo los mismos servicios que PAM, por lo tanto, es más fácil para Nagarro en casos, por ejemplo, de lo que se podría enfrentar hoy en día una recesión, porque al final van a preferir reducir esos costos en todo lo que es la transformación de Haití en cuanto a las empresas. Y al final, fíjate que eso igual podría premiar el crecimiento de Nagarro. claro. Y a todo esto hay ciertas cosas que son bien interesantes dentro del sector. Por ejemplo, que existe una especie de tabla de satisfacción del cliente, en donde, por ejemplo, empresas como Data Group o Nagarro están súper bien posicionadas dentro de lo que le entregan al cliente. O sea, yo voy a entregarte un servicio, en este caso la compañía lo que hace es especializarse en entregar un servicio muy detallado para cada empresa de lo que necesita respecto a, por ejemplo, la creación de una aplicación o eh, personalizar cierto sistema para que los empleados de cierta división de una empresa puedan tener mejores resultados. Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes y tienen un switching cost bastante, es complejo después volver a otra empresa. O sea, tiene una ventaja competitiva igual, pero de todas formas, a lo que vamos con esto es que estas empresas, PAM y ahora, bueno, mucho más Nagarro, a los múltiplos que se están ofreciendo, podemos ver una especie de estela que ha dejado de PAM en su ruta y que es como el camino que está siguiendo Nagarro y que lo presenta curiosamente como un camino hacia una meta de 2033 en su annual report. Entonces, está bien interesante eso. Claro, y al final, si te fijas, dentro de lo que son las dos compañías son muy similares. Claro, Tienes y fíjate lo que estábamos hablando, el promedio, por ejemplo, que tiene PAM de crecimiento en los ingresos por empleado es del 4,3. Y exacto. en las estimaciones que nosotros hicimos era del 3%. Es lo que nosotros creemos. Porque al final está el tema de la inflación, donde estas compañías tratan de pasar los contratos que ellos tienen, generar ingresos con la inflación, o sea, aumentar los precios, perdón, de los contratos. Entonces, al final, vemos que eso también está para EPAM. Y si se fijan, el costo, el costo por empleado vendría siendo, acá está, gastos por Gasto por empleado. empleado. Fíjense que también eh, aumentan. O sea, Claro, el problema de estas compañías es que es más difícil tener todo lo que es la expansión de márgenes. ¿Por qué? Porque si bien esto no aumenta mucho, porque como decíamos, solo aumenta los ingresos por contrato por el tema de inflación, también lo aumentan los gastos. Entonces, al final, vemos que la compañía es más difícil que obtenga mayores márgenes operativos. Sin embargo, igual los tiene.
no digo que no, pero es más difícil. Es más difícil, sí. Hay otro tipo de compañías en otros sectores que se les hace mucho más fácil por el modelo de negocio que tienen. Exacto. Entonces, al final, ¿qué nos permiten los KPI? Nos permite estimar todo esto. Entonces, por ejemplo, nosotros qué hicimos con Nagarro para estimar el tema de las remuneraciones. Fíjate que nosotros estimamos remuneraciones, costos de los ingresos, incluso el impairment tiene las cuentas por cobrar. Entonces, ¿cómo estimamos las remuneraciones? Que crecían al mismo ritmo que los ingresos, porque al final eh, esa inflación también pasa a lo que sería el aumento de los sueldos de empleados. Ahora, ojo, hubo un tema ahí bien interesante que salió como un detallito de que son muestras bonitas hacia el accionista, que por ejemplo se dio el sueldo que tenía la directiva de 2021 respecto a lo que tenía en 2022 y no subió absolutamente nada. Entonces son bonitos gestos que le dan al accionista. Bueno, detallito, un paréntesis ahí. Detallito. Bueno, Detallito, bonito. en esta empresa, fíjate que cerca de eh, unos $23.000, perdón, cerca de $20.000 vendrían siendo la diferencia entre los ingresos y los gastos por empleado. Claro, Y nosotros al final estimamos ese crecimiento y para el 2033 lo estamos estimando en $43.000 en gastos por empleado. ¿Qué es lo que viene después? También existen lo que son un costo variable por esos ingresos, que si se fijan va disminuyendo. Aquí es donde podría tener lo que nosotros diríamos como una expansión de márgenes. claro. Y aquí esto es muy importante porque aquí es donde está el riesgo Esto- en agarro, que son las aquí viene cuentas la por chicha. cobrar. Claro, Sí, ¿qué es lo que pasa? veamos, ¿Y por qué en ¿qué el pasa? fondo Nagarro está tan penalizada? Porque donde más tiene eh, sus ingresos o incluso sus cuentas por cobrar, esa es la parte donde están los negocios más cíclicos y que más están sufriendo hoy en día. Por ejemplo, la automotriz, manufactura e industrial representa el 19% de las ventas y el 14% lo representan los servicios financieros y de seguro. Exacto. Entonces, esos son dos segmentos que están muy golpeados base a la economía. Incluso el tercer segmento más importante es el retail. Claro. Entonces, Y ahí, de ahí viene uno que es el de consultoría de gestión e información empresarial. Ese en particular ha estado creciendo a un ritmo súper importante, pero es interesante porque se estima que puede llegar a ser uno de las partidas con más ingresos en, eh, en los próximos años de la compañía, pero eso hacia allá va mutando para poder dejar la ciclicidad un poco más eh, en las otras partidas y es bastante interesante desde ese punto de vista, pero como dices bien tú, sigue siendo por ahora la parte automotriz y la parte cíclica en el fondo de los ingresos la que tiene el mayor peso. Entonces eso es lo que está viendo el mercado, que quizás puede ser con una recesión le puedan venir un tortazo complicado, ¿cierto? exacto, pero hay que ver un poco también lo que presentaron en el 2022. Fíjense que el impairment ha sido uno de los menores que ha tenido Nagar. ¿Qué es el O sea, impairment, Nico, para el quien no impairment sabe es tanto? básicamente ese costo que no está previsto por la empresa y que ocurre por un problema externo. En este caso, en las cuentas por cobrar, como vamos a ver, que también disminuyeron. Por eso el mercado hoy día fue tan positivo con Nagarro, porque vio cómo disminuyó esas cuentas por cobrar. Claro, Y fíjense que el impairment es bajo. Fíjate que igual nosotros este 2022 hemos tenido problemas. Quizás no sabemos de qué porte puede ser la magnitud de la recesión, pero aquí va el juego con los KPI.
aquí nosotros podemos estimar esos impairments. Exacto. En Nagarro, por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos estimando un impairment del 3%. Ojo que ese 3% es un 3% con respecto de las ventas. Por lo tanto, golpea directamente el margen bruto. Y al final, ¿en qué va? Porque los KPI no solo tienen que ser métricas así, sino que también hay que ver el tema de los segmentos. Y si vemos, por ejemplo, el tema de los accounts receivables, que son las cuentas por cobrar, eh, bueno, yo para este año había previsto unos 200 millones. Fíjense que el número de días se redujo bastante, prácticamente redujo 10 días en las cuentas por cobrar. Eso es buenísimo porque yo ya estimaba un 84 días y al parecer Nagarro está cercano a los 73. Y al final eso es muy positivo porque disminuye un poco más ese riesgo. Claro, Ojo que no está del todo, no está del todo asegurado. Pero fíjate que nosotros, el impairment que estamos colocando para Nagarro es eso en un escenario negativo. Nunca ha tenido un impairment del 3%. ¿Por qué llegamos a estas cifras? Porque la otra vez vi un informe en EPAM, por ejemplo, el impairment que tuvo en la crisis del 2009 fue del 5%. Ahora, claro. no creo que vayamos a tener esa magnitud de recesión, Es bastante complicado que ocurra eso, pero puede ser. O sea, ¿por pero qué puede no? ser, claro. Pues, tenemos que llegar a ser conservadores. Y yo de verdad que estoy bastante de acuerdo con ese 3%. Fíjate que ese 3% no deja de ser, porque si nosotros consideramos 31 millones, ojo, 31 millones dividido perdón, el accounts receivable que terminó en agarro, que son los 173,5, 170, estamos estimando un 17%, un 18% en el Una locura. impairment. O sea, es decir, que de la cartera de las cuentas por cobrar, un 18% no te va a pagar. Es muchísimo, muchísimo. Y al final eso que nosotros estamos calculando acá es un escenario bastante negativo. Y Claro, fíjate que Nagarro igual tiene aseguradas esas cuentas por cobrar. Entonces, claro, como tiene un seguro, incluso puede ser menos probable que ocurra ese 3%. Nosotros lo estimamos así, por cómo están viéndose afectados esos tres principales segmentos. exacto. Ahora, ¿qué es lo que me daría con eso? Porque nosotros aquí ya hicimos los ajustes y todo esto. Voy a hablar un poco de los ajustes y de todo esto que plantea Nagarro. Fíjense cómo nosotros en los márgenes EBITDA estimamos eso que nos dice Nagarro. O sea, llegar a ese 20% en el Claro, EBITDA, porque el EBITDA ajustado que plantea Nagarro eh, es un EBITDA que está ajustado de manera correcta. Yo la otra vez lo revisé y todo, y son métricas que son realmente no muy alejadas. De hecho, si vamos, por ejemplo, con EPAM, ese EBITDA, o sea, puede ser posible. O sea, de hecho, lo ha tenido, se espera 17, todo el tema. Incluso el margen bruto de EPAM es mucho más elevado. claro. Entonces es algo que nosotros, que se podría lograr. De hecho, si nosotros vamos a Nagarro, vemos que el EBITDA ya es de un 17%. Entonces, es algo que se podría lograr. Eventualmente sí se podría llegar a eso. Entonces, nosotros, ¿cómo estimamos esto? Planteamos que lo que vendría siendo los gastos
se deberían ir reduciendo, porque fíjense cómo lo ha ido reduciendo Nagarro, el tema de los gastos generales. claro, Fíjense cómo el margen bruto nosotros lo hemos mantenido, no hemos hecho nada especial. De hecho, fíjate que antes los márgenes brutos eran más elevados. claro, Y lo que se ha ido reduciendo también es la depreciación y amortización, pero nosotros lo ajustamos al 4,5. perfecto. Algo positivo, que si tú consideras todo esto, nosotros estimamos un 0% de crecimiento en el término del número por acciones porque en el 2022 no diluyó. Si bien en el 2021 diluyó, pero fue porque fue un crecimiento Es excepcional. que era el momento, definitivamente. Aparte que la compañía cotizó a Casi 68 veces el 200 euros, beneficio. casi 200 euros y claro, 68 de ese beneficio por ahí. Es una locura. Entonces, si nosotros planteamos ese escenario negativo, ojo, a un PER de 15, o sea, estamos considerando un PER bajísimo, Claro. donde la deuda crece y donde nosotros aumentamos, perdón, aumentamos aquí la tasa de crecimiento, o sea, perdón, de los intereses a pagar, Ujú. vemos cómo al final Nagarro, en lo que podría yo decir su mínimo valor, debería estar cotizando, o sea, en el caso más negativo, unos $75, Claro, que para mí ya ahí se evitan todo tipo de riesgos en cuanto al 3% y todo lo demás. Pero sin embargo, si el escenario se normaliza a 15 veces el beneficio en el 2033, podría cotizar a $1.200, claro. a 15 Es veces el un, beneficio. Entonces, ¿por qué es bueno hacerse este tipo de escenario? Porque muchos que colocan a Nagarro en, ponen un precio objetivo hoy en día de $180, $200, un precio que es muy abultado, pero es que ese precio no considera lo que es un escenario de recesión. exacto, sí, completamente de Entonces, acuerdo. es bueno que nosotros planteemos estos escenarios de recesión para poder, en el fondo, estimar que ese escenario se cumple. Fíjate que no te estoy diciendo que no pienses a largo plazo. Agarro es una empresa que te da para pensar a largo plazo, pero no te ajustes a lo que podría ser el guidance final, sino que ajustate a lo que podría ser hoy día, Claro, porque tú exacto. no sabes lo que puede pasar en 5 años. 5 años incluso Nagarro hasta podría dejar de existir. Cualquier cosa puede pasar. Exacto. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un escenario, ya pusimos el escenario negativo, ¿qué pasa si ese escenario no ocurre? Esto es lo interesante. Claro. Entonces, por ejemplo, el impairment que nosotros pusimos era del 3%, que es algo altísimo. Ya vimos que es que el 18% de las cuentas por cobrar no se paguen. Entonces, si nosotros estimamos, por ejemplo, un impairment del 0,5, entonces a 15 veces el beneficio, y ya es algo muy Veamos. bajo, estaríamos entrando a ese fair value. O sea, estamos cerca de ese precio, a lo que digo, del 2023. Ahora, ¿qué es Claro. lo que pasa si nosotros pusiéramos un escenario normal? Ujú. Porque al final Nagarro nunca, o sea, nunca ha cotizado 15 veces el beneficio. EPAM históricamente te cotiza 40. Claro. Entonces es un negocio que generalmente puede rendir más. Debería estar cotizando por el tipo de negocio, por la calidad del negocio, por la administración. Un PER de 20 sería algo al menos, al menos, un poquito conservador, digo yo.
claro, y al final, si tú consideras ese PER de 20, al 2023, o sea, ya debería cotizar a $126. Entonces, nosotros tenemos ya un rango en el que en el escenario más negativo, Nagarro podría cotizar a esos $75, perdón, 75 euros, mientras que en el escenario más positivo, Nagarro ya debería cotizar a esos $126. Ujú. Y eso es lo Sí. positivo que tiene esta compañía. También puedes hacer un descuento flujos de caja, que este lo encuentro genial. Si te fijas aquí, tú puedes tener un escenario medio. Claro. En el descuento flujos de caja, algo que también que siempre considero, porque es muy positivo, al final, ¿qué es lo que pasa si lo vuelve al 2% el bono a 10 años y el interés, por ejemplo, que se cobra vuelve al 4%? Ahí estamos viendo el upside de los $154 de lo que estábamos hablando. Que son más o menos las estimaciones que hacen los analistas pensando siempre en el mejor de los casos, o que Exacto, no hay recesión, o que está todo bien como se proyecta ahora, pero hay que ponerse en el lugar negativo. exacto. Entonces, fíjate cómo nosotros hicimos bien toda esta estimación de KPIs y al final, ¿qué es lo positivo de esto? Es que nosotros ya nos anticipamos o nos podemos anticipar a un escenario negativo. Entonces, no creo que esta compañía siempre cotice un escenario negativo. Los escenarios Exacto. negativos pasan muy rápido. Ujú. De repente pueden ser 1 o 2 años y después, ¿qué es lo que pasa? Que la Fed vuelve a bajar las tasas, vuelve todo este escenario positivo, vuelve la gente a invertir. Entonces vemos que al final eso es muy bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es comprar en escenarios negativos, s- ver el riesgo, cuánto es lo que puede caer, aprovechar ese riesgo y tener la posición dentro de lo que podría ser un escenario positivo. Si se logra Claro. cumplir el guidance a unas 20 veces free cash flow, la compañía iría a cotizar a $1.700. Perdón, 1.700 euros. Dale con los dólares, estoy muy, No, pero no importa, se estoy entiende. muy Se entiende americano. que son euros, pero no importa, dale, no. Y Es eso al muchísimo, final sería multiplicar por 19. mucho, mucho. Entonces al final, imaginemos que por ejemplo compramos $10.000, porque al final, para los que no entiendan lo que es multiplicar, entonces compramos $10.000. Si esto lo multiplicamos por 19, tendríamos $193.000. Una locura. ¿Cachai lo que es pasar de $10.000 a 193.000? Lo que Claro. al final serían tasas de crecimiento del 34,4% anualizado. Y es más o menos lo que se espera que puedan crecer los beneficios dentro del plan se espera un crecimiento de beneficio un poco más bajo, eso sí, pero es lo que podría llegar a crecer teniendo en cuenta como esta estela que hablábamos delante de lo que había dejado EPAM, como con su trayectoria de beneficios. Y hay que tener consideraciones igual, el sector, hablábamos delante de lo que es principalmente lo que podría llegar a ser en escenarios negativos. Pero hay que recordar que el sector en particular donde están este tipo de empresas tiene muchísimos vientos de cola y se espera que a 2030 crezcan una barbaridad. O sea, dentro del sector solamente se espera un crecimiento anual compuesto de un 15%. Y si eliges las compañías correctas, como puede llegar a ser esta, imagínate, estáis hablando de que el sector solamente está tirando un 15% anual compuesto y si la compañía lo hace bien, si tiene una buena directiva, si te está recomprando acciones, si está ejecutando un plan, yo creo que es bastante interesante poder estudiarlo al menos. Bueno, EPAM ya tiró esa cifra. Ellos esperan crecer hasta el 2026 a ritmos del 16% anual. Claro, De hecho, lo publicó en su estado de resultados. Y al final eso es positivo porque al final
si tú consideras las ventas actuales de Nagarro, para lograr cumplir su plan, ni siquiera tendrían el 1% de la cuota de mercado. Eso es que es un Al sector final eso es una demasiado locura, fraccionado. ¿cachai? Sí, Imagínate que el mercado, lo segmentado que está, de que una compañía que te está anunciando 10 billions en ingresos no alcance ni siquiera el 1% de la cuota de mercado. exacto. Eh, hay harta torta para todo. Exacto. Entonces, al final, estos escenarios se pueden dar. A ver, yo encuentro que es un escenario igual bastante optimista, diría yo, pero al final lo que tenemos que hacer nosotros es no comprar lo que podría ser humo, aunque la compañía te esté vendiendo el oro del mundo. Lo que Claro, tú tienes que hacer es comprar ya habiendo ajustado ese escenario negativo para que en el fondo cuando tenga el escenario positivo tenga un crecimiento brutal. eso es. Eso es. Porque Esperar el momento adecuado. si nosotros hubiéramos comprado, por ejemplo, a $200, el upside ya es bastante menor. Entonces, Claro. eso es lo que nosotros tenemos que ver. Oye, Nico, Entonces, hemos estado viendo esto, estimando de cómo se hace a través de una compañía que resulta tener ciertos inputs bastante lógicos de cómo sacar las ventas, de cómo estimar ciertos datos. ¿Y cómo podemos quizás pasarnos a una compañía un poco más compleja? Vamos hoy también a hablar un poquito más adelante de Go Easy y resulta bastante interesante, al menos desde mi punto de vista, saber cómo se hace en otro tipo de compañías que son completamente diferentes, porque acá estábamos hablando de número de empleados, de eh, cuál es el costo de cada empleado, lo que genera cada empleado. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre otra compañía completamente diferente. ¿Qué estamos viendo ahora, Nico? mira, este es el escenario, por ejemplo, que plantea Gowis. Este es el Q4 que sacó. Y esto es una compañía, para hablar siendo un poco más directo a lo que se dedica, GoEasy, es una compañía que se dedica a todo lo que son los préstamos subprime a una tasa bastante elevada. Esta compañía Que, últimamente ha caído cercano, creo que a un 25%, si no me claro, equivoco. ahora que es importante igual destacar que este tipo de compañía está todavía con miedo respecto a la estela que dejó esta gran crisis de 2008-2009. No podemos hacernos los locos con eso. Pero nosotros podemos calcular esas métricas, podemos Exacto, calcular esos escenarios. exacto. Y eso es lo entretenido que podemos hacer acá. Bueno, vamos un poco a el guidance que nos plantea GoWiz. GoWiz, ¿cómo funciona? Es una empresa que realiza préstamos, en este caso 3,4 billones a 3,6, lo que estiman para el 2023, 4,10 a 4,30 al 2024 y 4,7 a 5 para el 2025. Ellos, ¿qué es lo que hablaban? Porque esto hay que modificarlo. Esto ya Sí. no ocurre. ¿Y por qué no Ujú. ocurre? Porque hace poco hubo una ley en Canadá donde restringían que la tasa máxima que podrían cobrar este tipo de empresas era del 35%. Exacto. Por O lo sea que tanto, ya no se puede. exacto, de hecho, Cowici tiene un rango entre el 9% al 47%. Eso es lo que tenía antes. Entonces eso va a tener que ser reducido notablemente. Claro. Entonces ahí ya tenemos un escenario negativo. De hecho, yo creo que la gran caída que ha tenido Cowici es por eso. Pero vamos a ver que no le influye tanto en el impacto como lo que podría ser los net charge off. Entonces, si bien nosotros ya tenemos lo que vendría siendo los préstamos, la tasa media, que es lo que espera cobrar la compañía,
y los net charge-off, que vendrían siendo la tasa de morosidad, que son las pérdidas contables que considera Gowizi, ya tenemos tres KPI bastante importantes para poder estimar las ventas a futuro. Perfecto. Eso es. Y al final esto es muy interesante porque Cowici, dentro de todo, tenía una previsión de esos loans, que son los préstamos, del, del 61%, donde ellos tenían asegurado el 39%. Entonces, ¿qué pasa? Que ese seguro ya le permite que ese net charge off pueda ser un poco más reducido. Ok. Nico, Eso es muy im- positivo. pregunta importante. Básicamente, ¿cómo podríamos explicar lo que son los net charge-off? Sí, Es la tasa de morosidad. Eso es ca- la tasa de morosidad. básicamente es eso, tasa de morosidad. Tasa de morosidad. Imagínate yo digo, ¿sabes qué? Tengo, supongamos, 100 millones. Un cliente tiene Ok, 100 millones. Y ese cliente de esos 100 millones no me puede pagar 10 millones. Y ya eso pasó a incobrable. Ese 10% va a ser mi net charge off. ok, perfecto. Eso es. De hecho, yo consideré más que el net charge off el bad debt, que al final vendría siendo la pérdida total, donde venía incluyendo unas provisiones por el growth loans que vendrían siendo los crecimientos de préstamo. Entonces, ¿cómo vamos a estimar esta compañía? Esta compañía suena compleja porque hablábamos muchas veces que las compañías de servicios financieros son industrias complejas, pero es que esta compañía se puede calcular. O sea, hay variables mucho más sencillas. Finalmente, los bancos lo complejo que tienen es que esa yield, por ejemplo, es muchísimo más baja. Entonces, suele tener más riesgo que compañías como GoEasy. Claro, Siendo que GoEasy le hace préstamos subprime. exacto. Ese es lo interesante. Y de hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, GoEasy ha tenido un crecimiento brutal. Prácticamente estos últimos 8 años, la compañía prácticamente multiplicó por 4 Claro. su net income. Entonces los beneficios por acción, claro, casi por 4. Y al final esto es muy interesante porque las compañías financieras no suelen crecer a estas Ahora, tasas. sí, eso Nico te iba a comentar. Era algo que en algún momento habíamos comentado con Raúl, con el inversor Value. Es el tipo de cliente al que está apuntando GoEasy, o es el tipo de cliente que tiene. Es como, claro, se supone que los préstamos subprime son para personas que no tienen acceso a estos créditos a este tipo de personas que son mejores pagadores, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso es como una especie de subprime, pero del top uno, o sea, o quizás de la parte Exacto. más alta. Es premium dentro del subprime. Es eso, ¿cierto? No, no es el subprime de Haití. Claro, Es una exacto. compañía canadiense que está en una economía sumamente desarrollada, en un país serio, donde los pagos suelen ser eh, más ajustados. Es una compañía, yo diría, muy buena de cara al accionista porque al final está en una economía desarrollada y donde se quiere expandir siguen siendo economías desarrolladas. Claro, Gowi no le interesa estar en Guatemala, por ejemplo. Le interesa exacto. estar en compañías que son del primer mundo y eso al final hace que el net charge-off sea más bajo. De Claro. hecho, vamos un poco al crecimiento. Mire, aquí tenemos el crecimiento que ha tenido los préstamos. Fíjate que el crecimiento ha sido brutal. Está pasando de Claro. 370 millones a 2.794. Incluso aquí ya tenemos incluido el plan.
¿Por qué yo estoy generalmente en la parte más alta? Porque yo creo que al bajar esta tasa, que al final nosotros aquí la bajamos, de hecho debería ajustarla un poco más porque al final siento eh, que no la estoy ajustando correctamente. Nosotros al ajustar estas tasas, al final lo que estamos considerando es que deberían entrar un mayor ingreso en lo que vendría siendo el volumen, Claro. no tanto en el precio, en este caso. Porque al final, Ahora, ahí en la segunda partida, Nico, después de los 2.794 millones, ahí, claro, en la parte de arriba en amarillo, te sale que van desde 2023, desde 3.600 millones hasta 2027, que son 6.700. ¿Cómo llegamos a ese número, Nico? bueno, voy a explicar un poco. Los números amarillos que yo coloco son estimaciones y Ok. los números verdes son resultados. Y el naranja es como el resultado supremo. Básicamente así es como yo eh, utilizo los colores. Pero vamos a eso. Esto vendría siendo básicamente el crecimiento que tendría, porque si nosotros estimamos que vamos a estar en la parte alta, porque ¿qué es lo que pasa? Si es una recesión suave, los bancos deberían prestar menos crédito a las personas porque las personas pasarían de ser non-subprime a subprime. Claro. Entonces, ese volumen perfectamente podría ser mucho más elevado. Ajá. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros consideramos ese volumen y esta tasa, que fíjense que es mucho más baja que la del 35%, eh, fíjense cómo estamos estimando unos ingresos de 1.152, 1.354 y 1.550. Fíjense lo que estima la compañía. La compañía en ingresos espera generar de 1,15 billones a 1,25 y el 2025 de 1,56 a 1,7. Nosotros, por nuestro caso, estimamos, fíjense, 1,15 y aquí 1,55 billions. Entonces, al final, estamos siendo más conservadores y eso yo creo que es debido a lo que podría ser la bajada en el precio, en lo que venía siendo el yield. Entonces, Claro. tenemos una compañía que ya estamos estimando esas ventas. Esas ventas, si bien son crecientes, fíjense, tiene una muy buena tasa de crecimiento, vamos a la parte riesgo. Vamos a eso. Eso es la chicha. Vamos, insisto en el punto. Claro, ¿cuál es el costo variable que tiene Go GoEasy? easy. Vendría siendo el bad debt, que en este caso lo consideran como net charge off. Ok. Entonces, si bien, ¿por qué ha ido bajando ese net charge off? Y eso es debido a que mientras menor sea la yield, menor va a ser esa tasa de morosidad. Exacto. Sin embargo, a pesar de que nosotros estimamos un 4% menos de yield, esa tasa de morosidad la incrementamos al 13%. Y es porque World Center, eh, cuando ocurrió la crisis subprime, que fue esta crisis bancaria que fue terrible para todo lo que fueron temas de los créditos, World Center tuvo un net charge-off del 17%. De hecho, en el COVID, GoEasy tenía esta tasa de net charge-off. Entonces nosotros estamos siendo bastante conservadores en incluir una tasa que a mí me parece bastante alta. Claro. Y eso al final, ¿cómo implicaría? Implicaría que en los resultados
fíjate cómo ese 13% recae en los préstamos y eso nosotros se lo restamos a los ingresos totales. Entonces al final tenemos el margen bruto que vendría siendo los ingresos después de pérdida. Entonces fíjate cómo ya tenemos en plan eso. Obviamente esto no debería eh, mantenerse en el tiempo. Nosotros estimamos que después debería volver a algo positivo. Y si nosotros consideramos eso, ya tenemos la parte de lo que podría ser el margen bruto. Fíjense el crecimiento que nosotros esperamos. Entonces, si bien ese costo, ese margen bruto va a ser menor en el tiempo, esperamos que debería volver a normalizarse. Claro, Al final, ¿dónde está lo interesante, Gabriel? Es que esta vamos a ver, compañía, si bien estoy hablando de que a lo mejor cobre un menor precio y a lo mejor tenga problemas con el net charge-off, lo interesante es cómo bajan esos costos fijos. claro, Fíjate que los costos fijos han ido bajando muchísimo. Y aquí de nuevo hacemos hincapié en los KPI. Fíjate que cómo funciona en el término de los préstamos GoEasy, en que tiene un cierto número de lo que vendrían siendo, tenemos Easy Financial y Easy Home, donde tenemos un número de tiendas por cada uno. exacto. Ujú, Entonces, ¿por qué nosotros creemos que ese costo fijo podría bajar muchísimo? Porque si nosotros consideramos los ingresos por tienda, fíjate cómo han ido creciendo. exacto, sí. En el caso de Easy Financial, que al final es algo que le está prácticamente le está ganando mucho Easy Home porque Easy Home básicamente ha tenido unos ingresos bastante eh, a la media, donde está Ujú, creciendo fuertemente es en Easy Financial. Y al final, fíjate cómo la compañía, fíjate ese crecimiento que está teniendo. es Incluso en el una total de las locura. ventas, eh, antiguamente representaba un 58% de las ventas, hoy en día el 81%. Y se Es espera muchísimo. que para el 2025, claro, pueda ser de un 88%. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está ese donde podría ser una baja en los costos fijos? Fíjate que el crecimiento que está teniendo por tienda, cuando las tiendas no crecen tanto, las Claro, tiendas no es que estén creciendo a un nivel muy elevado, y al final es porque se está incluyendo mucho de lo que vendrían siendo servicios a través de Internet. Entonces la gente está pidiendo esos préstamos por Internet, claro. lo que incurre en un menor costo fijo. Fíjate cómo al final el EBIT por tienda está siendo mucho más elevado y crece a tasas mucho más elevadas. Incluso en la parte Easy Esto se ha Financial. visto bastante claro, esto se ha visto bastante en la parte, en el sector financiero, que es la bajada de los costos fijos por el tema de lo que son arriendos de oficinas, el costo del personal, demás, es por la situación de cómo todo explotó en el tema de la pandemia y cómo se dieron cuenta que quizás no era tan necesario. Y bueno, Go Easy ya lo viene practicando hace varios tiempos, es el tema de eh, bajar los costos que podrían bajarse efectivamente y que tanto arrastran a las empresas más grandes. Entonces, en este sentido, es bien interesante lo que se puede hacer. Claro, y fíjate que el gasto por tienda no se ha elevado tanto. Aquí prácticamente Exacto. multiplicó por 2, pero aquí multiplicó por mucho más por 2 en los ingresos por tienda, en cuanto a Easy Financial. Fíjate incluso que cada empleado, aquí tenemos
teníamos unos que eran ingresos por empleado. Fíjate que el número de empleados tampoco ha crecido bastante. Entonces, eso al final puede ser muy bueno para GoEasy, porque al final tiene menos gasto en empleados, tiene menos gasto en tiendas, y al final eso podría impactar positivamente. De hecho, el crecimiento que se espera en tiendas es en el caso de Easy Financial, que vaya creciendo entre 10 tiendas cada año, pero de Easy Home cada vez se reducen más tiendas. Claro. Entonces tienes que Easy Home, a pesar de que está reduciendo tiendas, está generando más o menos los mismos ingresos. Y eso es bien interesante porque acá estamos viendo las dos partes. Por un lado, Nagarro, empresa que se beneficia de ir contratando cada vez más personal y que se espera que según si es que el plan funciona bien, tengamos a 150.000 ingenieros de Nagarro. Y por otro lado, GoEasy que reduce su costo fijo a través de la menor cantidad de empleados que pueda tener de aquí en adelante. Y en el fondo es sistematizar sus servicios financieros de tal forma que la gente los pueda adquirir a través de Internet solamente, que es lo que está pasando hoy en día en el sector financiero. Entonces, todo esto va repercutiendo en cada uno de los dos lugares de estas dos empresas de forma parecida. Por un lado, una que contrata más y gana más, como es Nagarro, y otra que contrata menos, despide más y que puede tener mayores servicios automatizados como lo es GoEasy. Entonces, ahí vamos a ver cómo todo esto puede resultar en una valorización de la empresa. Interesante. Y mira, yo te lo puedo decir desde mi parte, que yo en el fondo soy asesor financiero, trabajo para una compañía, y Claro, yo he visto cómo mi compañía, siendo que somos dos personas, porque somos muy claro, pocos, hemos visto que nuestros ingresos han crecido porque al final lo que pasa es que los ingresos son muy recurrentes. Tú cuando haces préstamos, cada persona te puede aportar más en préstamo. No es en el caso claro, de Nagarro, que en Nagarro la ocupación que tiene cada ingeniero en cada proyecto es total. Entonces es muy exacto, difícil que eso pueda crecer en cuanto a ingresos. En cambio, nosotros, los que trabajamos más en la industria financiera, podemos contener a más clientes. exacto, Y eso al final hace que el margen, el costo operativo vaya disminuyendo. Nosotros, ¿cómo lo estimamos? Estamos siendo aquí muy conservadores, porque si bien ha pasado del 60 al 44 en prácticamente lo que vendría siendo 6 7 años, fíjate cómo nosotros básicamente estamos quitando medio punto cada año. claro, Entonces, ¿por qué hago esto? Porque quiero ser conservador. Y cuando yo hago los ajustes, veo que la compañía, bueno, aquí ya ajustamos todo el plan, veo que la compañía está pagando más o menos en impuestos cerca de un 30%, que es lo que yo estime para los próximos años. Y fíjate cómo estoy aumentando ese número de acciones al 2%, que es lo que ha ido haciendo constantemente. Entonces, bajo el peor escenario que estamos estimando, GoEasy debería cotizar a unos $68 por acción, dólares claro. canadienses en este caso. Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que al final el mayor problema está generalmente en la deuda, pero estas empresas necesitan de la deuda para poder, en el fondo, operar. Y si bien efectivamente, nosotros estimamos una deuda quizás poco conservadora, no me atrevía mucho más, pero los intereses que estamos considerando son más altos. De hecho, fíjense cómo en el caso de los intereses, fíjate cómo pasaron de 70 a 138. Entonces, aquí estamos considerando intereses más elevados. exacto.
Y al final, si nosotros vamos al plan final, Go Easy, estamos estimando que el EPS debería caer cercano a 6,81 EPS, pero con una posibilidad que al 2025, al 2027, perdón, puedan ser de 24. Y ahí es donde está el premio, porque al final estas compañías, como bien decíamos, no sabemos si va a generar esos CPS en el 2027, es una estimación que nosotros hicimos, Exacto. pero si nosotros compramos la compañía cercano al escenario más negativo, puede ser muy positivo al final, perdón, porque al final si nosotros compramos cerca de $68, aquí ojo, estoy considerando un PER de 10, que es lo que yo creo que debería cotizar la compañía, Importante. a los precios actuales vemos que la compañía todavía podría caer un 28%, ¿Cuál es el precio actual más o menos, Nico? Hoy unos sería $95, creo. $25. Perfecto. Entonces, es algo a tener en cuenta en Go Easy, porque al final donde está el mayor riesgo es en ese net chart off. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poner el escenario positivo. ¿Qué es lo que pasa si no ocurre eso? Y esto es lo bueno cuando tú puedes hacer números, puedes plantear el escenario que tú quieras. Supongamos que el net chart off va a ser del 10%. Claro. Aquí el 9. Ocho Entonces, cinco. si nosotros consideramos un 10%, ya estamos considerando un precio que vendría siendo el que estamos viendo hoy en día. Que está muy cercano a lo que sería. Claro. Entonces, eso es lo positivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la compañía a 2027 sí podría valer esos 247 dólares canadienses. Exacto. Y al final eso vendría siendo un retorno de multiplicar por 2,61. Bastante interesante. Una compañía de un sector que es diferente a la que estábamos analizando antes, y que en realidad puede ser un escenario bastante positivo en el caso de que pudiera llegar a pillarla en lo peor de la tormenta. Y cuando se multiplica ya, pero por muchísimo más lo que podríamos tener con esta compañía. Aparte, siento yo que este tipo de negocios puede llegar a ser muy lucrativo desde el punto de vista de que es algo que sí o sí la gente lo necesita y que a pesar de todas estas regulaciones que ha tenido de parte del gobierno canadiense, la empresa en algún momento lo leí a través de un comunicado que ya tenía presupuestado ajustar estos intereses para que precisamente ellos pudieran operar tranquilamente, porque ellos ya sabían que se estaba hablando de esto. Entonces, es, es bastante interesante desde ese punto de vista. Ojo que, ¿qué es lo bacán de esta compañía? Que a mí me parece extraordinario, que existe tanto mercado que la compañía podría elevar mucho sus préstamos. Claro, O sea, si le van a bajar la yield, dice, la compañía dice, puede decir, ¿sabes que si me vaya a bajar la yield en un escenario donde los bancos no están prestando a nadie dinero por lo que han subido las tasas de interés, supongamos que a lo mejor el escenario no es tan negativo en cuanto a lo que podría ser la recesión, o sea, la compañía podría prestar mucho más. Entonces, claro, finalmente, pongamos un escenario, si queréis, extremadamente positivo en esto, porque podría ser como lo que hablábamos, un cisne blanco, donde la compañía a lo mejor se puede quedar corto, y eso es lo positivo. Supongamos que la compañía te sube a lo mejor un billón en lo que vendrían siendo préstamos, supongamos, que es algo claro, que nada de eso se podría dar. A esos precios, porque como le bajaron las tasas, podría llegar a prestar más dinero. Entonces, a eso, si nosotros consideramos este escenario,
ya estamos hablando de un EPS de 30, pasó de 24 a Exacto, 30. De hecho, aquí ya estamos hablando de 10,88. Incluso si nos vamos a ajuste, vemos que el precio objetivo ya es mucho más elevado, de 108, que podría llegar a 300. exacto. Y aquí ya sería multiplicar por 3,16. Es súper interesante eso, Nico. Y qué buen ejercicio que hemos estado haciendo. O sea, básicamente, resumiendo un poco lo que hemos estado haciendo hoy, Nico. Hemos visto, primero que todo, dos empresas muy diferentes entre sí, pero que hemos estado haciendo el ejercicio similar, que es cómo sacar la información que nosotros necesitamos sacar para poder estimar unas ventas hacia el futuro y poder llegar a tener diferentes escenarios dentro de lo que podría pasar en esas empresas, teniendo en cuenta siempre cuáles son las variables clave de lo que uno debería saber para poder estimar el crecimiento de esas ventas. Y creo yo que lo que estamos haciendo ahora es muy sensato, Nico. Lo veo como algo necesario, lo veo como algo que deberíamos, casi que todos los que estamos en la parte de las inversiones deberíamos saber. Em, claro, el value investing es algo que esencialmente es comprar algo barato para después venderlo más caro, pero no podemos saber cuál es ese valor más caro si es que no sabemos de dónde viene toda la plata de las empresas. Y lo que hemos estado haciendo hoy ha sido un resumen bastante interesante de lo que habíamos planteado también hace algunos capítulos atrás. ¿Cómo lo ves tú? Es que exacto, al final el value investing como tal, como esta filosofía empresarial que nosotros siempre planteamos, es lo que te permite ver cómo operan las compañías, cómo en el fondo las compañías que están dentro de nuestro círculo de competencia podemos también beneficiarnos con ese conocimiento empresarial. Insisto, son compañías que a lo mejor pueden ser totalmente distintas, pero que si tú analizas el sector, prácticamente los sectores se mueven dentro de esas métricas. Vimos en el Claro, caso, por ejemplo, de Nagarro, que a lo mejor no crece tanto los ingresos por empleado, cosa que sí puede pasar en GoEasy. Entonces vemos cómo de repente tenemos que enfocarnos en distintas cosas. exacto, Por ejemplo, en el caso de Nagarro, ¿qué nos tenemos que enfocar? En las cuentas por cobrar, porque es claro, donde tiene el mayor riesgo. En el caso de GoEasy, eh, está el mayor riesgo en los préstamos, en exacto. básicamente lo que vendría siendo el tema de El bad la debt, morosidad. claro. Y el net charge-off, exacto, la morosidad de los clientes. Y claro, ya sabemos los riesgos, y si ya sabemos que en este caso, cuando en Nagarro haya un riesgo o se haya presentado este riesgo y ya lo haya superado, y aún así el mercado sigue castigando a la empresa, nosotros tenemos oportunidades para entrar ahí, lo mismo que pasaría con GoEasy. Entonces, son cosas bastante interesantes que podemos tener en cuenta para poder invertir. Nico, realmente yo creo que aquí hemos estado entregando muchísimo valor para todas las personas que necesitan de estos datos para poder llegar a invertir bien. Creo que ha sido un episodio fantástico. Ya podemos ir aplicando muchos más términos, así que, ¿qué es lo que nos espera de aquí en adelante, Nico? Mira, voy a hacer una pequeña conclusión, porque si bien suena chino mandarín un poco lo que hablamos acá, fíjense que no es algo tan difícil. Lo que pasa es que estoy hablando del conocimiento que yo tengo de estas dos compañías, Claro, porque yo ya estudié, es probable que las personas que nos estén escuchando, algunas sí lo hayan estudiado, pero otras no. Entonces, no se sientan ofuscados por eso, porque al final es tan simple como leer eh, estos annual reports, entender estas métricas, ver cómo funcionan en el Excel
Y al final no es algo tan complicado, porque por ejemplo, si yo tengo, te lo voy a decir en términos de KPI, si yo tengo un restaurante, lo que más me interesa es cuánto es lo que van a crecer los locales y en el fondo cuánto es el dinero orgánico que va a crecer por local. Si yo tengo una empresa de IT, me interesa saber cuántos ingenieros voy a estar contratando. Entonces, todas estas métricas que estamos viendo nosotros, al final suenan complejas, pero son bastante sencillas. Exacto, exacto. Lo que pasa es que tienen que entrar a más profundidad. Es algo que yo les recomiendo a toda la gente, porque al final, claro, escuchaste Netcharoff, escuchaste Bandep, escuchaste Lounge, Total Yield, que suena chino mandarín, pero insisto, si se leen el reporte anual, créanme que es mucho más sencillo de lo que nosotros estamos hablando. Que de todas formas, si tú te lees el informe anual, es súper interesante porque tú dentro de ese informe anual ellos mismos, la propia empresa, te explica cómo funciona el negocio, cuáles son las palabras claves, cuáles son los KPI, y te va diciendo todo en realidad. Uno después va modelando en el Excel y va diciendo, ok, este número para acá, este número para allá, y ahí se van dando los escenarios. Nico, Y de hecho muy, eso es muy muy bueno. interesante, Gabriel, porque yo te voy a decir algo. Yo antes de haber estudiado o haber leído sobre Pamo o Nagarro no sabía nada del sector IT. De hecho, Exacto, tampoco tienes que saber, por ejemplo, de programación para invertir en Nagarro, solo tienes que saber cómo funciona el producto final, a qué exacto. mercado llega, cómo funciona el tema, cómo lo valora el mercado. Eso es importante. Sí, no, espectacular. Nico, entonces, los dejamos invitados a todos los chiquillos para el próximo episodio. Este episodio ya va a estar listo para este próximo lunes y los dejamos completamente invitados a que puedan escuchar los episodios anteriores que tienen varias cositas que les van a interesar mucho si es que no lo han escuchado. Así que les mandamos un cariñoso saludo, un abrazo y muy buena inversión en lo que se viene, por supuesto, en toda la semana y todo este mes que queda de abril. Así que muchísimas gracias por todo lo que han escuchado, por llegar hasta acá y, por supuesto, les decimos que nos puedan seguir en nuestras redes, arroba el podcast value en Instagram y en el canal de YouTube de Nicolás Pasión por Invertir. Qué tremendo, tremendo, tremendo capítulo, Nico. Por favor, pónganle me gusta, comenten lo que no entendieron. Yo estoy muy atento a sus comentarios, a todo lo que ustedes nos escriben. Hace poco me llegó un comentario en el fondo, oye, si Water Intelligence es una compañía tan buena, ¿por qué el mercado no lo ve? Bueno, ahí yo expliqué que hay riesgos de liquidez, hay ciertos riesgos más como de ciertos inversores que no pueden entrar institucionales, pero siempre estamos comentando y ojalá nos llenen de comentarios para poder en el fondo hablar de todas sus dudas. Y por último, Gabriel, quería terminar diciendo eh, cuál es el premio de todo esto, porque la ¿Cuál gente es el dice, premio? hoy no sé, estos videos me parecen fome, pueden opinar eso, pero la verdad es que el premio es esa rentabilidad que nosotros estamos buscando. Vaya Yo que a sí, veces le pregunto, porque mucha gente dice, hoy, pero es una rentabilidad puede que sea, no sé, muy elevada, pero es que eso es lo que estamos buscando. eso es, precisamente. Así que, bueno, chiquillos, les deseamos el mayor de los éxitos, que estudien muchísimo, tal como Nico, tal como yo no sé si tanto, no, pero sí, que Nico es mi máster. Así que ahí eh, todas las preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios. Por favor, incluyanos dentro de sus historias compartidas, recomienden el podcast si les gusta, recomienden el canal de YouTube si les gusta, así que los dejamos a todos invitados para que puedan seguir viendo los próximos episodios del Podcast Value. Muchísimas gracias y saludos a todos los inversores.